75 prisioneros políticos que salieron. Esto es caso único, porque los presos políticos cubanos son casos únicos. Cuando salieron del país se llevaron 700 familiares. Eso sucede solamente en Cuba. Bueno, pero por lo menos usted reconoce que eran presos políticos, digo, porque es lo que está diciendo. No, soberanante. ¿No? Esas familias, mientras estaban en Cuba, todo el mundo se preocupaba por ellos. El mundo entero, incluso el periódico TAS. Esas familias están ahora desahuciadas muchísimo. Hay una persona que se quitó hasta la vida porque no aguantaba más la situación. Ellos mismos hasta han dicho con sus propias palabras que cuando vivían en Cuba vivían mejor. Una señora mayor que ya no recibe los medicamentos que recibía en Cuba, etcétera, ¿no? Entonces ustedes estuvieron en España. Me gustaría saber si ustedes se interesaron por la situación de esos amigos, esos compañeros de causa, ¿no? Imagínense que yo linkeé ayer 3 veces la noticia. Pero si me interrumpen, entonces no puedo terminar mi idea. Adelante. La pregunta, por favor. Ya, la pregunta es si ellos si ustedes se interesaron mientras estuvieron en España en esa, y se encontraron con los políticos españoles responsables de la situación de esos cubanos. Bueno, gracias. Ahora vamos a pasar por este lado. Aquí ya tiene el micrófono, por favor. Hola. Hay que... por favor, ahora. Tú que ya tienes el micrófono. Ya. Dios mío. Bueno, usted es una persona de anécdotas, así que no me maten. Tengo una pregunta y otra anécdota. El año pasado, mientras todavía era estudiante, tuvimos el honor de tener en la universidad una entrevista vía internet, obviamente, con Aung San Suu Kyi. Miles de preguntas hubieron, etc. Lo que más llamó la atención para mí fue que su opinión sobre la represión, de la falta de acceso a internet, a los medios de comunicación, etcétera, conectado con lo que el compañero estaba comentando sobre la falta de comunicación también en Cuba. Su comentario muy concreto al respecto fue: Burma es un país de rumores. ¿Okay? Y bueno, para no hacer la historia larga, mi pregunta con respecto a ese comentario fue: ok, bueno, si Burma es un país de rumores, si nadie se puede comunicar, ¿cómo entonces realizas un proceso de reconciliación? ¿Qué pasos concretos das para entonces poder comunicarte, para entonces poder matar esos rumores, acabarlos? Y también, para no hacer la historia larga, en 3 palabras su respuesta fue: hablando. Y bueno, para ser más concreta, hablo de talleres, etcétera. Entonces, bueno, obviamente toda esta situación, toda esta historia que ella cuenta, todo lo que ella comenta sobre la situación actual en Burma, etcétera, me gustaría saber cómo podrías tú conectarlo a la situación en Cuba, a los rumores, cómo son en Cuba, y me gustaría saber qué respuesta tendrías tú al respecto, una, como activista, como la Yoani activista, y 2, como una persona que está aquí por culpa de los libros. Bueno, tenemos creo que 2 o 3 vamos acá. Por favor. Sí, yo sé, pero como eso sería la última ronda de respuestas, por falta de tiempo, entonces quiero que todos tomen la palabra ahora que quiero tomar. Por favor. Hola, soy Felipe. Una siguiente pregunta. Aparte de una liberación política, ¿cree usted que la privatización y la abertura del mercado cubano para capital del exterior conllevaría un mejoramiento a largo plazo para el pueblo cubano? Sí. Gracias. Ahora vamos para acá, enfrente. Allá, ya tienes el micrófono, por favor. Bueno, me llamo Viviana y tengo una pregunta sobre mi trabajo que tengo que hacer para mi universidad. Sí, escribo un trabajo sobre Reinaldo Arenas, ante su autobiografía, y mi pregunta es cómo es la situación de los homosexuales actualmente en Cuba. Bueno, es simple. Bueno, gracias.
Okay, danke, endlich. Da hast du mich schon in der ersten Runde, hatten Sie schon auf mich gezeigt. Okay, danke. Zwei kleine kurze Fragen. Frau Sanchez, Sie hatten vorhin gesagt, dass alle die Persönlichkeiten, mit denen Sie sich auf Ihrer Reise getroffen haben, ehrbare Personen, Persönlichkeiten seien. Nun habe ich in verschiedensten Medien gelesen, dass Sie sich auf Ihren Stationen der Reise mit Vertretern der extremen Rechten, Brasilien, Bolsonaro oder in USA mit Liana Ros-Lehtinen und anderen getroffen haben. Erste Frage, sind das für Sie auch ehrbare Persönlichkeiten? Und kann ich das als Indiz dafür nehmen, wie Sie sich die Zukunft Kubas vorstellen? Eine zweite Frage, eigentlich mehr an den Vertreter der Taz und an den Gastgeber des Institutus Cervantes. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass wir heute einen Gast haben, der auf seinen Etappen nach Berlin sich eben halt mit solchen rechtsextremen Personen getroffen hat und wir heute den 8. Mai, den Tag der Befreiung vom Faschismus feiern. Ich möchte gerne Stellung mal und ein paar Punkte von Ihnen. No veo más preguntas que esta última, por favor, Silvia. Also, ich möchte gerne auf Deutsch die Frage zur Literatur, die du dir gewünscht hast. Ich habe sie nicht vorher gewünscht. Wenn ich das lese, berührt mich das und es hat ganz viel zu tun mit meiner eigenen, also mit dem, was ich kennengelernt habe in Kuba. Aber ich frage mich, wie du das machst, also wen adressierst du, wer ist dein Adressat, wen stellst du dir vor beim Schreiben? Weil es sozusagen, also ich weiß, es kommt bei uns an, außerhalb von Kuba, bei vielen. Und ich habe auch erlebt, dass Leute dich in Kuba tatsächlich, wir waren in einer Situation, wo dich jemand deshalb anerkannt hat, weil du schreibst. Aber ich frage mich, welche Person siehst du, wenn du schreibst? Und also als Adressaten, abstrakt natürlich. Und die zweite Frage ist ein konkretes Verhältnis, der politischen Verhältnis zu Kuba. Als jetzt die Proteste waren um die Hungerstreikgeschichten, war ich sehr entsetzt festzustellen, dass nur eine Person aus dem Schriftsteller- und Künstlerverband protestiert hat. Nur eine war bereit, diese Resolution zu unterschreiben, nämlich Ina Lucia Bordella. Und die anderen haben sich nicht verhalten zu dieser Situation. Und das finde ich richtig tragisch, weil es gab mal einen Moment, in der auch eine Diskussion in diesem Künstlerverband aufgebrochen ist. Und meine Frage ist, gibt es irgendwo noch eine Möglichkeit zwischen eurer Position als kritischer, im Internet hauptsächlich organisierter Tendenz, ganz verschiedene Gruppen sind das ja, aber die sozusagen nach Menschenrechten und sozialen Rechten und nach Vereinigungsrechten fragen und diese Gruppe von Leuten, die eigentlich ja auch Interesse hätten, da was zu verändern und das auch artikuliert haben und dann aber irgendwie völlig den Kopf und den Schwanz eingezogen haben. Bueno, ya tenemos como 3 páginas llenas de preguntas. Yo voy a vigilar que no se te escape ninguna. Por favor, sí. Ya a los 37 se puede olvidar algo, Bueno, primero otra vez agradecer las preguntas, Uno crece mucho con las preguntas, uno se vuelve mejor persona cuando le preguntan algo y tiene que responderlo, Entonces vamos allá a crecer. La primera pregunta era de usted, señor, sí. Era sobre el tema de los 5 espías, que ya no son 5 porque uno acaba de renunciar a su nacionalidad norteamericana y se acaba de quedar en Cuba, si no estoy tan desinformada en las noticias, Por tanto, no sé qué va a hacer el gobierno cubano con la campaña de los 5 a partir de ahora, porque pues ya nada, tendrá que remodelarlo y reformarlo todo, En el tema del encuentro con las familias de pilotos al rescate fue un encuentro muy bonito, muy sentido, muy emocional, de víctima a víctima, porque como mismo ellos son las víctimas de la muerte prematura de sus seres queridos, la muerte arbitraria y totalmente violenta de personas inocentes, ellos saben también que yo soy otra víctima también, de la desinformación, una víctima del adoctrinamiento, una víctima de muchas otras cosas. No interpretaron para nada lo que interpretaron las personas que malinterpretaron mis declaraciones en Brasil. No vi en el caso de ellos ninguna confusión en torno a mi posición,
que sigue siendo la que ya dije y repetí, ¿no? No creo que se trate para nada de héroes ni de gente que merezca ningún tipo de medalla ni gratificación en Cuba, porque son personas que han conspirado y su conspiración costó la muerte de seres humanos cubanos además, ¿no? Por tanto, cuando me encontré con ellas, lo que recibí fue muchos abrazos. Fue muy bonito, un encuentro muy emotivo. Una de ellas me enseñó muchas fotos de su hijo y creo que fue muy lindo ese reencuentro. Pero mi pregunta fue la posición de ellos respecto a usted cuando usted dijo, la posición de ellos respecto a usted cuando usted dijo en Brasil que quería que liberaran a los 5 espías. No, yo nunca dije eso exactamente. Mire. Bueno, pero eso fue lo que yo vi en YouTube. No exactamente. ¿Están falsificando YouTube entonces? No, mire. Déjeme explicar. ¿Está perdido o no? Sí, se oye bien. Sí, lo que pasa es cuando uno se acerca no soy uno mismo, pero sí, claro, ellos son medio sordos también. Sí, mire. En la Cámara de Diputados de Brasil, que además fue un evento muy importante porque era la primera vez que un cubano iba a hablar ante ese grupo de personas en muchos años. Yo creo que las últimas personas que habían estado ahí eran representantes del gobierno. Fue un momento muy bonito porque hubo la oportunidad de responder muchas preguntas. Entre las preguntas me preguntaron sobre mi posición. Yo respondí precisamente que esas personas pertenecían a un cuerpo de la seguridad del Estado, probablemente eran oficiales de la seguridad del Estado, e ironicé sobre el hecho de lo que le costaba al país su permanencia en la campaña para la liberación. Eso fue entendido perfectamente por las familias, así me lo dijeron. Por tanto, no creo que haya habido ningún tipo en plano personal de ellas, las madres fundamentalmente, se ve ningún tipo de confusión al respecto, ¿no? Sobre todo porque después, inmediatamente, para las personas que habían entendido la ironía como palabras directas y claras, yo hice una aclaración en mi blog, en mi cuenta de Twitter, ¿no? Pero usted dijo que era una ironía después que se formó el escándalo en Internet. Bueno, señor, toda la palabra puede ser multiinterpretada. O sea, yo como filólogo y como persona que se comunica y se expresa con frecuencia, estoy acostumbrada a esos malentendidos, asumo. Yo, como le decía hace un rato, prefiero que me malinterpreten por mis palabras y no me malinterpreten por mi silencio. Pero les puedo asegurar que tanto las familias como las viudas, como las madres, fueron muy amables, muy respetuosas y muy comprensivas. Y fue un encuentro muy bonito. Bueno, pasamos a la inspiración para la libertad. ¿Quién era el de la pregunta? Señor, usted, gracias. Bueno, ser una inspiración para personas que están en situaciones similares y ejercen el activismo, ejercen la palabra, ejercen algún tipo de posicionamiento cívico, yo creo que es una gran responsabilidad. A algunos de ustedes les parecerá pues hasta motivo de orgullo poder estar aquí sentada con un micrófono, pero créanme que lo que se trata es de una gran responsabilidad. Yo me juego la vida prácticamente en el sentido de la vida como ente cívico, me la juego con cada palabra que digo. Y vivir esta experiencia me ha enseñado mucho que uno tiene la responsabilidad de estar hablando para una comunidad muy lastimada, la comunidad cubana, para una comunidad muy lastimada que es la comunidad universal también, y que hay gente que pone las esperanzas en uno. Eso es lindo, pero es un peso enorme sobre los hombros y sé que lo llevo, cada día me levanto y sé también que hay mucha gente que prefiere guardar silencio y que yo hable por su voz, que narre lo que les pasa. Yo no puedo narrar todo lo que le pasa a todos en Cuba, porque eso es imposible, eso no es una tarea humana, pero asumo la posibilidad de narrar toda esa realidad y entonces veo que pues se levantan muchas pasiones, también se levantan muchos odios. Estoy dispuesta a aceptar eso como el reto a la expresión. Si me he convertido en un símbolo de la libertad de expresión, me agrada. Por lo menos no me he convertido en un símbolo de la represión, ni del callar al otro, ni de censurar a nadie. La responsabilidad de ser, de alguna manera, una persona que otros escuchan, tratan de seguir su trabajo, es un gran peso, ¿no? Es como una cruz que se lleva con muchísima responsabilidad. Bueno, y quería decir, porque usted mencionó, aquí lo tengo apuntado, una cuestión del pan y el agua, ¿no? Había dicho usted algo así. ¿Cómo era la frase exactamente? Pues que nosotros no solo vivimos, ¿no?, del pan y agua. Sí, eso, exacto, me gustó, gracias por recordarme, lo había apuntado, pero no sabía en qué contexto. Se lo agradezco porque yo uso mucho una metáfora que tiene que ver mucho con mi trabajo, que es la metáfora del alpiste y el agua. No es el pan en este caso, pero es el alpiste. Mucha gente, y aquí viene y se mezcla con una pregunta que hace un rato salió por acá y respondí, pero que se mezcla también. Mucha gente cuando
un activista cubano, una persona crítica, pues habla de la situación del país, de la falta de libertad de asociación y de expresión, inmediatamente nos intentan callar recordándonos que tenemos educación y salud pública gratuita. Cosa que yo podría estar discutiendo aquí largas horas de por qué no es gratuita, porque cuando uno tiene un salario de $20 al mes, está claro que en ese salario ya viene descontada la salud que usamos y la que no usamos, la educación que nos dan y la que no nos dan, el policía político que nos vigila también lo pagamos nosotros, pero bueno, eso es una larga discusión. Imaginemos por un segundo que es gratuita. Entonces yo siempre utilizo eso como el alpiste y el agua para justificar las aulas. Las aulas de control, las aulas de silencio, las aulas de censura. Entonces yo digo, yo soy un pájaro y quiero volar, quiero disfrutar la libertad y que nadie me la cambie por alpiste y por agua. Que nadie intente cambiarme seguridad por libertad. Yo quiero tener las dos cosas, ¿no? Entonces, agradezco mucho tu pregunta, ahora estoy respondiendo la otra, porque como esto es una conversación, yo respondo lo que me preguntan, ¿no? Si me hubieran preguntado primero de los presos políticos, encantada, porque además si algo he hecho desde que salí de Cuba es hablar por todos aquellos que no han podido estar aquí. Estoy hablando, narrando, por ejemplo, la importancia del movimiento del periodismo independiente, del cual me he nutrido, del cual de alguna manera soy heredera. Mi propio esposo es periodista independiente y fue muy importante. Tuve varios amigos que cayeron en la Primavera Negra del 2003. Entre esos, si me están mirando vía internet, mi amigo y prácticamente un familiar de tan cercano, Adolfo Fernández Sainz, también mi amigo Raúl Rivero, poeta y escritor. Entonces el tema me toca muy de cerca. Creo que no se habla lo suficiente. Por eso, cada vez que se tenga una oportunidad y un micrófono, hay que recordar que en Cuba hay gente sufriendo mucho, ¿no? Ahora mismo se acaba de terminar una huelga de hambre de más de medio centenar de activistas que estaban precisamente presionando con sus cuerpos, sus vísceras, su carne, su piel, para que liberaran a otro activista injustamente detenido. Entonces, eso siempre que se pueda hay que decirlo, pero también lo más importante es no dejar desviar la atención. Y por eso cuando hablaba ahorita de matar al mensajero, ocupar tiempo hablando de mí para no hablar de lo más importante, eso también es una estrategia que tenemos que aprender a saltarnos, porque si no las conversaciones se convierten en el cotilleo. Si yo vivo aquí, yo tengo la nariz asada o como tengo el pelo, esa no es la razón de todo esto. Si yo he podido viajar y he logrado salir, ha sido precisamente para lograr narrar esa realidad que no se deja narrar, ¿no? O sea, esa realidad que está muy censurada dentro de Cuba. Así que a ellos mi apoyo y mi solidaridad, y hay mucha gente dentro de Cuba haciendo cosas, ¿no? Desde el activismo político, los partidos de oposición, las damas de blanco, un músico de hip hop se encierra en el baño de su casa y de la manera más alternativa sale de ahí con un disco con una canción como Decadencia, que es un canto a la libertad, un canto a la democracia y un canto al cambio, ¿no? Entonces, en toda esa gente también hay que pensar. La primavera árabe, ¿por qué no pasa en Cuba? Bueno, yo creo que ya se habían respondido ustedes, pero yo voy a hablar de por qué creo que no ha habido ni habrá por el momento. Bueno, en primer lugar, en el caso de África del Norte se dieron una serie de circunstancias que en Cuba no aparecen. Se dio una gran población joven muy inconforme con deseos de cambio. En Cuba lamentablemente vivimos a un país de viejos, y no tengo nada contra las personas de la tercera edad, que conste, sino que sencillamente la mayoría de los jóvenes se van. En Cuba tenemos una natalidad del primer mundo y una migración del tercer mundo. Y entonces la población envejece, y cuando tienes más de 40 o 50 años es mucho más complicado que te lances a la calle, ¿no? Es triste, pero en mi país la mayoría de las jóvenes, en lugar de lanzarse a la calle, se quieren lanzar al mar, se quieren lanzar a las puertas de un consulado para buscar una visa para emigrar. La rebeldía se está expresando en escapar. Nuestras primaveras árabes no son en las plazas de Tahrir, son a las afueras de las embajadas para conseguir un visado. Es triste, pero es una realidad. Por otro lado, la incidencia de la tecnología. Estos jóvenes árabes se convocaron a través de las redes sociales, Twitter, los BlackBerry, los teléfonos móviles. En Cuba la incidencia de la tecnología todavía es muy precaria. Entonces, ¿cómo decirle al vecino que tú piensas igual que él? Si tiene miedo, si tiene un pánico tremendo. Bueno, pues ahora, poco a poco, los teléfonos móviles nos están ayudando en eso, pero es un proceso largo. Lamentablemente no veo que la rebeldía ciudadana vaya a cambiar las cosas desde las manifestaciones pacíficas. Bueno, la pregunta de Vázquez, que además aprovecho para agradecer hoy
me hizo un recorrido maravilloso por el Museo de